Desde hace más de 2 décadas que venimos haciendo este programa y en el día de hoy no queríamos dejar de dialogar con Pablo Salinas, politólogo, consultor político, docente universitario, porque también he visto un par de trabajos de él que me llamó poderosamente la atención, trabajos claro, abiertamente que es a través de las redes sociales. Pareció muy interesante porque son trabajos estadísticos que por ahí uno puede mirar más allá de la interpretación de alguno o de otro y decir, che, ¿para dónde estamos yendo? ¿Para dónde estamos yendo? ¿Es tan apocalíptico como lo plantea Ham, el filósofo surcoreano que hace poco ganó el premio Asturias? A ver, la sociedad va cambiando tan rápido y nos va llevando hacia otro lugar que es el que menos pensamos. ¿Hay algún titiritero realmente por detrás de esto? Pablo Salinas, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Hola Daniel, buen día, ¿cómo va todo? Bien, un gusto escucharte. Insisto que tus trabajos, por lo menos a través de las redes sociales, me pareció muy bueno, y queríamos resaltarlo, eso con Eugenia cuando hablábamos sobre la posibilidad de convocarte para algún tipo de entrevista. ¿Cómo vos analizás este momento de la sociedad con los números, como decir, che, mirá, la gente está pensando esto, la gente está pensando esto, o está motivada por esto? Porque en la primera evaluación que hacemos después de las elecciones es decir, che, a la gente no le importa nada la corrupción. Tanto que decían en las encuestas que importaba la corrupción, que importaban la universidad pública, que importaban los discapacitados, que importaban los jubilados, que importaba el Garraham. La verdad parece que a la sociedad no le importó nada. Bueno, esa es una mirada superficial. Lo tuyo, que es mucho más profundo que lo nuestro, ¿para dónde va? ¿Para dónde está yendo? Primero, gracias por el comentario del trabajo. Bueno, tenemos que entender en primer lugar que esta fue la elección general con menor participación electoral desde el retorno a la democracia. Parece que ahí hay una punta de respuesta a tu pregunta. Hay una enorme cantidad de argentinas y argentinos que han decidido no ir a votar y no elegir. Estamos hablando más o menos si solamente fuéramos 100 argentinos, 32 se retiraron un tercio se retiró de esa elección, en definitiva. Lo segundo es que los problemas de corrupción sí que importan, los problemas de algunos sectores muy concretos castigados por alguna política del gobierno, como es jubilados y pensionados o discapacidad, también importan. Por una cuestión estadística, es difícil que una familia no tenga personas con discapacidad o I/O jubilados o pensionados. Sin embargo, lo que está importando en aquellos que sí fueron a votar es una situación más coyuntural, más de orden económico, en una economía con muchas señales de que la cosa no anda bien, digamos, tenemos una economía en recesión. Son datos de la realidad, no lo digo desde ningún lugar, lo digo desde el dato estadístico más honesto que conocemos. Esta es una economía en recesión, tenés una economía con pluriempleo, tenés salario real en caída, y así todo hubo una ratificación con un buen margen para lo que es la libertad avanza. Y lo que entonces tenemos que encontrar ahí o buscar en definitiva es qué otras cosas están pasando. Entonces ahí tenés que ver que había varias opciones electorales, no solo el gobierno, lo que quiere decir que el gobierno, pese a esto que acabo de decir, es el único que ofrece un presente con estas características y alguna expectativa con el futuro. Las otras campañas electorales que vimos terciaron entre no hacer nada o decir que eran lo opuesto al gobierno. Bueno, no alcanza. Definitivamente eso no alcanza. El votante vota para adelante, no hay un voto retroactivo. Eso no existe. Siempre es de aquí para adelante. Y después también hay una falta de entendimiento, creo yo, en la interpelación electoral. Hay mensajes dirigidos para edades que no tuvieron la posibilidad de vivir esos mensajes. Entonces es muy difícil que se haga una opción electoral. Entonces, ¿qué quiero decir con esto para pasarlo en limpio? Mm. Hubo distintos partidos políticos que hablaban de 20, 30 años atrás, o 15, y tenés un 35-40% del electorado que vota con menos de 35 años. Entonces no le da la edad biológica a esa gente para ver si estaban todos vivos, pero no con la conciencia para comprender los procesos políticos de ese momento. No tienen recordación. Entonces hay como varias cosas pasando, ¿no?, en el medio, y un gobierno que evidentemente fue la opción menos mala Mm. para gran parte del electorado y por eso ganó.
Vos sabés que me quedo con una parte que dijiste, el votante mira para adelante. Lo primero que salió a decir el gobierno, que también se vio sorprendido por el resultado, dijo claramente, ¿sabe lo que pasa? La gente votó el temor Cuca, el riesgo Cuca, que vuelva el kirchnerismo. Entonces está mirando para el pasado más que para adelante. Dice, no quiero para lo que viene, lo que fue anterior, y vio la única opción, el kirchnerismo. Esto, primero eso, y segundo decir, la gente sigue polarizada en un pro o un anti. Digo, solamente hay dos cuestiones, no tercios como se planteó en su momento. ¿Estamos hablando de dos opciones? Lo que hay que entender acá es que eso, Cuca, a mí no me gusta, digamos, bajar tanto el debate, ¿no? Porque parece como que, creo que la discusión es, o en todo caso, peronismo, antiperonismo, Milei, anti-Milei, ¿no? Me parece que tendríamos que entenderla por ahí. Estos son votos ideológicos, pero no son el total del porcentaje del que te vota. Porque si no, no sería como una cosa muy esquizofrénica. Si nos manejáramos solo con los porcentajes de voto de los distintos presidentes, tendríamos una sociedad esquizofrénica. Lo que tenemos es núcleos duros, que sí, por ahí son anti algo o a favor de algo, y lo tienen muy marcado y muy decidido, que son esos núcleos duros que incluso a nivel mundial van cayendo, esas raíces ideológicas, y después tenés un importante porcentaje de voto blando. El voto blando es el que puede ir de una opción electoral a la otra, que por ahí no tiene tan definido un club de fútbol, digamos, sino que va con la coyuntura y va en relación a lo que va sintiendo en ese momento. A veces se le quiere dar a las elecciones una pátina demasiado lógica, formal, que no la tienen. Es principalmente un fenómeno emocional. Hay décadas de libros en relación a esto. Es más, muchas veces las definiciones electorales se dan en los últimos 3-4 días del día de votar, incluso el mismo día de votar. Entonces, imaginémonos que no hay tanta claridad a veces en todos los votantes. Algunos sí y otros no. Entonces, aquí lo que importa es entender que hay sectores blandos del voto y que hay que interpretarlos con mayor inteligencia que a los otros, que se supone que cada uno de los campamentos no los tiene. Y en eso creo que fue mucho más efectivo el gobierno que las oposiciones. Uh-huh. Más efectivo campaña, más efectivo en transmitir el mensaje. ¿Cómo lo observas? En campaña, en primer lugar, lo que hizo el gobierno es con un escenario que en la previa ninguno porque lo vi. A ver si estás por ahí, porque la verdad, Pablo Salinas, ¿estás por ahí? Sí, Ah, aquí estoy. no, bueno, y te pregunto, porque uno cuando mira, y se quedó un poco 2 años atrás, quedó la influencia del voto joven. ¿El voto joven sigue siendo determinante? ¿Fue el que más ha ido a votar o en realidad...? No, eso es una cosa que no hubo una franja etaria determinante, todo lo contrario, diría yo, fue bastante heterogénea la explicación del voto. Nos falta terminar de conocer el escrutinio definitivo y la apertura de los datos por mesa, pero ya en el escrutinio provisorio fue bastante abundante la información y vos ves ahí que es bastante repartido, no es que los jóvenes votaron o no votaron, o los adultos mayores votaron o no votaron. Se dio un comportamiento bastante lineal con otras elecciones. Sí, la verdad que hay mucho, me parece, para ir viendo y observando. Votos por provincias me sorprendió cierto aspecto, como por ejemplo observar, decir, che, los gobernadores, hay muchos gobernadores que terminaron perdiendo y feo y lejos. Eso por un lado, y por otro lado, esto de que se dice el ausentismo no es algo, no es algo que esté homogéneamente repartido por nuestro mapa. Hay provincias que tuvieron alta concurrencia electoral y hay provincias que tuvieron muy baja concurrencia electoral. Está muy desbalanceado eso, y sí hay una nota en lo que vos estás diciendo, que hubo un grupo que pretendía instalarse en la discusión pública, que es Provincias Unidas, cuyo único gobernador en Corrientes es el que ganó. Perdió Santa Fe, perdió Chubut, perdió Jujuy.
y otras tantas provincias más. Sí, lo paradójico de todo ese contexto es que tenés gobernadores que claramente hoy en el escenario político nacional se visualizan como futuros candidatos a presidente. Hablo de la referencia de Nacho Torres y Maxi Puyaro, gobernador de Chubut y el gobernador de Santa Fe. El gobernador de Chubut con la particularidad de que puso un alfil, una persona muy cercana a él como primer candidato y no anduvo. Maxi Puyaro puso a su postulante, a su actual vicegobernadora, tampoco, y terminó tercero en una cosa bastante paradigmática. Y es cierto, Corrientes, pero en Corrientes podríamos mirar y decir, che, pará, pero el gobierno provincial había sacado por arriba del 50% 2 meses atrás y ahora bajó al 36%. O sea, perdió un caudal electoral, pero lo perdió realmente. En ese contexto de los números más finos, ¿cómo observás? No, creo, vamos a lo último que me planteas. Primero que son elecciones muy diferentes. Ustedes tuvieron este año la última, como todo el país, la elección nacional legislativa, pero tuvieron una elección ejecutiva. Corrientes y Santiago del Estero son las dos provincias que no eligen a sus gobernadores cuando se elige el presidente. Entonces, a ustedes este año les tocó en la provincia elegir un nuevo gobernador. La forma de analizar una elección ejecutiva no es la misma que una legislativa. En primer lugar, va a votar más gente, y en segundo lugar, se movilizan otro tipo de pasiones y se hace otro tipo de campaña. En términos de lo que pasó en Corrientes de la elección de gobernador hasta ahora, hace 14 días, la elección a diputados nacionales en este caso, obedece a otra lógica, y en esa lógica hay mucho votante que seguramente acompañó al hermano del actual gobernador para ser el próximo, en donde ve que ¿cuál es la enorme diferencia entre los votos en el Congreso de los candidatos del oficialismo provincial o de la Libertad Avanza? Parece ser que ninguno, porque han sido aliados en muchas votaciones los diputados de Corrientes que no estaban en el bloque de Libertad Avanza. Y la gente no elige fotocopias, siempre busca el original. Esto es un comportamiento bastante lógico, pese a que yo dije que mucho del voto es irracional y hay otro componente que sí es racional. Bueno, nadie quiere hablar con el segundo a cargo, todos quieren hablar con el primero a cargo. Entonces mucho voto definitivamente se volcó hacia la Libertad Avanza, y no nos olvidemos que Corrientes una de las provincias elegidas por el presidente para ir en persona a hacer campaña. La campaña fue Milei, no sus candidatos. En casi todo el territorio nacional, diría yo, no es que cuando renuncia hubo una enorme masa que estaba esperando que Santilli sea el primer candidato y lo fue a votar. No existe. Podría ser yo el candidato y iba a salir igual la elección. No pasaba por ahí. Pasa por otro lado. Pasa por apoyo no al presidente. Eso es lo que más moviliza al electorado. Evidentemente es lo que más movilizó al electorado en la última elección, y los datos son contundentes. La Libertad Avanza ganó en la mayoría de las provincias, sacó la mayor cantidad de votos y sacó la mayor cantidad de bancas. O sea, desde donde lo quieras analizar, fue un triunfo de punta a punta. Vos sabés que en tiempos donde se estudia absolutamente todo y que se habla de matrices ya preestablecidas, de resultados que se pueden llegar a prever en forma tan anticipada, ¿cómo se tiene que tomar esto? Porque nadie esperaba este resultado. No, se nos quedó ahí justo, creo que se me cortó un poquito la comunicación cuando te iba a dar esa respuesta, y quiero ser muy honesto, yo no lo esperaba tampoco, y mis colegas tampoco, y lo veníamos hablando en la previa de las elecciones y después lo hablamos con el resultado opuesto. Y acá hay algo muy importante que pasa, y que creo que el gobierno lo ha leído mejor que el resto de las fuerzas políticas. Estamos viviendo cada vez más entrecruzados por dinámicas de comunidades en nuestras vidas, ¿no? Los agregados sociales más grandes a los que pertenecíamos están cambiando, las dinámicas de nuestras relaciones están cambiando, y lo que ocurre es que hay una enorme cantidad de gente que no estaba en la discusión pública, ¿no? Reflejada o en las encuestas, o principalmente eso, que fue y también vota, porque todos votamos, todos tenemos ese derecho, y ahí es donde se choca la realidad contra lo que termina pasando. Entonces, déjame que te haga una analogía como cuando uno ve una conversación de redes sociales. Cuando vos ves el análisis de una conversación en redes sociales ante lo que sea, por ejemplo, vamos por un ejemplo fácil para los que nos escuchan, hoy juegan River y Boca. Bueno, entonces, hay una comunidad de los hinchas de River y hay una comunidad de los hinchas de Boca.
Y eso vos lo ves como manchas de colores, ¿no? Entonces la comunidad roja y blanca se habla entre ellas, y la zona amarilla se habla entre ellas. Hay muy poco contacto entre esas comunidades entre sí, ¿no? Un poco pasó esto también. No se veía venir algo que estaba por abajo del radar, pero que está. ¿Por qué? Por muchas explicaciones. Porque no se la consulta como corresponde en una encuesta. Las encuestas, ¿no? Eso ya hace rato que algunos lo venimos diciendo. Debería haber un gran acuerdo entre los encuestadores de revisar sus métodos, porque si no, no vamos a terminar creciendo más en las encuestas. Yo lo digo también, incluso usándolas y trabajando con ellos, porque cada vez te permiten predecir menos lo que va a pasar. Y por otro lado tenemos que ver qué otras herramientas son necesarias hoy para terminar de analizar los electorados, para que no vuelva a pasar esto, que estaba completamente fuera de radar y que terminó ocurriendo. Sí. ¿Sabes qué? En la introducción lo mencionaba un poco a este intelectual surcoreano que está muy de moda, que Han, obviamente no es como una moda pasajera aleatoria, sino obviamente el basamento que tiene es muy interesante, absolutamente en todo, el ganador de Premio Asturias hace poco, y me quedaba pensando, porque hace una matriz muy interesante a la hora del estudio, de los estudios respecto de las redes sociales y la información que vuelca a la gente en las redes sociales. Y lo primero que pensaba la otra vez debatiendo con otras personas, decía, bueno, pero está bien, pero la gente miente. Y me miraba y me decía, no, ¿cómo va a mentir? No, la gente miente. O sea, porque la gente en los parámetros muchas veces te coloca como primer tema que le importa la corrupción, pero a la hora de la verdad no la vota. Y los otros parámetros. ¿Puede ser que eso tenga algo así? ¿La gente crees vos que pueda llegar a mentir o oculta inconscientemente lo que va a hacer después? En primer lugar, hay un montón de gente a la que no se le llega. En segundo lugar, los que contestan encuestas son gente que está interesada en la política, generalmente. Al que le suena el teléfono y contesta una telefónica, o contesta de casualidad si existe todavía la encuesta domiciliaria presencial, es gente que está interesada en la política. El que no está interesado no te la contesta. Te lo digo, hasta yo, en mis jóvenes años, hasta yo fui encuestador y me tocaba los libros, y yo lo vi con la experiencia propia, eso, hace muchos años atrás. Entonces, eso es un punto. Entonces, primera cuestión, ver de qué manera abordás mejor a ese público. Y en segundo lugar, sí, probablemente haya gente que te mienta, es parte del juego, y eso también hasta está calculado, hasta como vieron cuando ven las encuestas, dicen márgenes de confianza, error estadístico. Bueno, algo de eso está tratado de calcular y sopesado cuando se hacen las encuestas. Ahora también, dicho todo esto, lo que tenés que tener en cuenta es que cambió la sociedad, y que gran parte de los que no contestaron encuestas y demás, pero que sin embargo votan, fueron interpelados de una manera mucho más eficaz por parte del gobierno que por parte de las oposiciones. Y esto no es nuevo en Argentina. Unos años atrás, con la reelección de Carlos Menem, también había escándalos de corrupción por todos lados en el país, y el presidente en ese momento ganó por más del 50% de los votos. Y hablando de esa reelección del año 1995. Entonces nadie lo iba a votar, pero lo votó la mitad más uno. Bueno, ¿qué pasó? Entonces había un fenómeno no auscultado de la sociedad, muy bien interpelado por parte del presidente en ese momento, y evidentemente del presidente actual, que respondió de otra manera. La víscera más sensible, la del bolsillo. También pasaba algo muy parecido, eso quería llegar. En ese año y ahora, la principal variable que generó muchos dolores de cabeza en Argentina, que es la inflación, estaba mucho más controlada en el año 95, y acá se estabilizó alta, porque 2% por mes es una inflación alta, o sea, todos los meses siguen aumentando los precios, pero en una línea menos alocada de lo que fueron los últimos años de gobierno del Frente de Todos y el primer trimestre del propio Milei, en donde estaba desatada la inflación. Y eso se subestimó muchísimo por parte de muchas agrupaciones políticas, y ese fue el ancla a la que se abrazó Milei y toda su estrategia de campaña para obtener el resultado que obtuvo. ¿Vos creés que tuvo algo de influencia lo que todavía tiene, si tiene todavía algo de influencia, la gestión de Alberto Fernández para la realidad del peronismo? No,
Me parece que la realidad del peronismo es mucho más compleja que eso, porque ya queda en la recordación de corto plazo como muy mal gobierno de Alberto Fernández, no hay ninguna duda, pero ya está, digo, es una figura política que no, que ya está, que salió de la escena y me animaría a decirte que es muy difícil que retorne a la escena. Y después hay otro componente que es parte, que también fue parte integrante y causa de ese gobierno, que es Cristina Fernández de Kirchner, que también está corrida, no corrida de la escena política para nada, pero sí está desde los hechos concretos de la competencia electoral de por vida afuera de esa situación. Ya hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que así lo indica. Habrá gente que le parece que esto es tremendamente injusto y no corresponde a mí calificarlo. Lo único que tenemos es un dato certero, que es que la máxima instancia judicial dice que no puede volver a participar de una elección. Y eso obviamente reconfigura mucho el mapa político, porque deja de ser, entre comillas, y que se entienda bien lo que voy a decir, deja de ser una amenaza política su presencia, pues ya no puede ser candidata. Entonces, los ayer antagonistas en muchos casos de Sí. la expresidenta, como dejó de ser una amenaza, ahora la empiezan a ver con otros ojos. Sí, pero tiene un poder de decisión que el peronismo quedó entrampado y no lo puede sortear. Tiene un poder de decisión importante, principalmente porque no hay un emergente todavía claro de lo nuevo, y esto gran parte de lo que explica el resultado de hace 2 semanas. Vuelvo a repetir, no había novedad en los candidatos ni en la oferta discursiva de lo que fue la campaña del peronismo, no la había. Pero lo cierto es que es una importante figura política que va camino a ir reduciendo su figura, producto de esta situación, a la cual, por ejemplo, hay que entender cuáles son los satélites que orbitan cerca y cuál es la realidad. Hoy en la provincia de Buenos Aires se está discutiendo si tiene que ser su hijo nuevamente electo presidente del Partido Justicialista o no. Y hay toda una batalla lanzada al respecto. Esto antes no pasaba. Entonces esa figura es importante, pero dejó de emanar el poder que tenía hasta hace un tiempo. En esa reconfiguración de poder, el justicialismo siempre se arropó en los gobernadores, por lo menos en el corto plazo, digo, desde el 83 a esta época, y anteriormente también miró mucho a los gremios. ¿El futuro lo ves por ahí, por los gobernadores? El tema es que vos hoy tenés una cantidad de gobernadores que se reconocen peronistas muy disminuida en relación a esas otras épocas que se comparan, punto 1. Punto 2, algunos de esos gobernadores, que nadie puede discutir que son peronistas, fungen muchas veces como aliados del gobierno, con lo cual tampoco no hay una posición homogénea en relación al peronismo con lo que hay que hacer en relación al gobierno nacional. Y en tercer lugar, tocaste un tema central que es los sindicatos, que creo que explica buena parte, no los sindicatos, el trabajo y el cambio en el mundo del trabajo explica buena parte de la pérdida de ascendencia que tiene el peronismo sobre sus históricos votantes. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos una informalidad cada vez más grande en Argentina, en el mercado de trabajo, que no está, producto de su informalidad, no está sindicalizada, porque no hay formalidad. Y hay un sujeto político al que le habló siempre el peronismo, que lo reduzco, pero básicamente es el obrero industrial, él y la obrera industrial, bueno, eso cada vez hay menos. Eso muchas veces está en la industria pyme informalizado, y dentro de lo formalizado el discurso de las bases trabajadoras está es interpelado con mayor eficacia a veces por la izquierda definida como izquierda que por el propio peronismo. El sindicalismo está atravesando una importante crisis, en la mayoría de los sindicatos y sus conducciones hay una línea directa de correlación con el peronismo, que no escapa a esta situación, que acaba, por ejemplo, la Confederación General de Trabajo acaba de definir una nueva conducción y habrá que ver cómo se para en relación al gobierno, que ya anunció que va a hacer una reforma laboral. Y ahí hay una importante deuda, creo yo, que tiene el peronismo con sus discursos, que es tratar de actualizarlos. Todavía está hablándole al siglo XX, que terminó hace unas cuantas décadas. Sí, hace 25 años. Pero habrá que esperar y ver cómo se reconfigura absolutamente todo. La verdad, un gusto poder escucharte, Pablo. Muy interesante. Insisto, muy bueno tu trabajo y lo seguimos en realidad permanentemente. Un abrazo y gracias por estos minutos.
Un gran abrazo y bueno, disfruten de ese maravilloso día por Corrientes. Gracias, Chau, chau. gracias, muy amable. Pablo Salinas se contactó con nosotros hablando un poco sobre la política actual.